Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amaury Lara, soy socio fundador del despacho Lara Torres y Asociados. En esta ocasión me acompaña un gran amigo, a quien agradezco muchísimo su presencia. Él es Felipe de Jesús Chávez Gutiérrez y dentro de su currículum es abogado egresado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene diversos posgrados en procesal civil y mercantil, bienes y personas, obligaciones y sucesiones, también en contratos civiles. Además cuenta con 2 maestrías, una de ellas en Derecho por la Universidad Panamericana y otra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. También él ha sido secretario de acuerdos de la Sala Penal en el sistema tradicional, también proyectista en la Sala Penal tradicional, juez interino del tercer juzgado penal tradicional, juez primero de lo penal en el sistema tradicional y desde el 2017 a la fecha se desempeña como juez de control y juicio oral. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Amaury, y gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos en esta tarde. Debo de adicionar a las situaciones que ya mencionaste. Yo inicié propiamente mi carrera como agente del Ministerio Público, es decir, me he desempeñado propiamente en la materia penal, desde que egresé de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas gracias. Es cierto. Y además de ello, es una de las personas a las cuales yo más admiro, porque cada audiencia que tenemos contigo realmente es una cátedra y de hecho te lo he comentado desde el momento en que te conocí, ¿cierto? Es correcto, muchas gracias. Es por ello que considero de vital importancia que nos compartas todo ese cúmulo de conocimientos que tienes y de experiencia para hablar de un tema que me parece muy significativo, como son los mecanismos de solución de controversias. Estos en el sistema penal pues básicamente son 2, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Pero no es tan sencillo como decir, son 2 figuras y vámonos. Hay mucho que decir al respecto. ¿Nos platicas? Claro que sí. Recordemos que estamos en un sistema penal ante la presencia de un hecho delictivo que se busca propiamente una justicia restaurativa. Hay que quitarnos ya ese estigma de que debemos necesariamente de sancionar o castigar al responsable de un delito, máxime que existen figuras delictivas por las cuales solamente se genera alguna afectación patrimonial o los bienes jurídicos tutelados son de menor importancia, que pueden las partes claramente acceder a este tipo de soluciones alternas al procedimiento y darlos por concluido sin necesidad de llevarse un juicio por todas sus etapas. Como bien lo mencionas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la materia que regula en esta instancia los juicios del orden penal, prevé o contempla 2 figuras principales como mecanismos alternos de solución de las controversias. La primera de ellas es el acuerdo reparatorio, el cual puede celebrarse inmediatamente después de que se presenta una denuncia ante el agente del Ministerio Público, es decir, no requiere mayor trámite, simplemente que las partes tengan la voluntariedad, porque este es un requisito sine qua non, es indispensable que se externe tanto la voluntad de la víctima como la de el indiciado o el investigado en este caso, y celebrarse en ese momento un acuerdo reparatorio, el cual puede ser de cumplimiento diferido o de cumplimiento inmediato. Obviamente esto trae beneficios importantísimos, sobre todo para despresurizar los procesos, claro, y que no se acumulen las carpetas de investigación y sean expedientes interminables. Oye, Felipe, ¿no? Fíjate qué importante es lo que nos estás comentando. Si alguien acudiera ahorita y rompiera, es más, que chocara el carro, ¿no? De estar estacionado, y llega alguien y choca. Bueno, en lugar de yo, como antes se hacía, ir y pedir la prisión para esta persona, llegamos, presentamos nuestra denuncia y si ahí está la persona detenida, oiga, ¿de cuánto fue su daño? De 5,000 pesos. Aquí están, muchas gracias y se acabó. ¿Verdad? Es correcto. Al final de cuentas estamos, lo repito, en presencia de una justicia restaurativa que le facilita a las partes acceder a este tipo de presupuestos para evitar lo engorroso que pudiera convertirse en un procedimiento de índole penal, ya que destaquemos que existen varias etapas y dependiendo del avance que se tenga con la investigación se judicializa, se va ante el juez de control, se emite una vinculación al proceso, la audiencia intermedia, vámonos a juicio, los recursos, etc. Lo que se busca con los mecanismos alternos es minimizar el tiempo que las partes le dediquen a una
una controversia de esta Porque imagínate, naturaleza. tienen que salirse del trabajo, pedir permiso o desatender sus negocios. Además de ello, lo que te vas a gastar en gasolina, en el estacionamiento, que a veces es tan complicado, ¿no? Dejar todos esos pendientes, pero además los 5,000 pesos que te ibas a ganar hoy para poder reparar el daño, a lo mejor después de 1 año y medio ya no vale lo mismo el dinero, ¿verdad? Definitivamente. Recordemos también que una vez concluido un asunto, ya por todas sus etapas, se debe de reparar el daño de manera integral, ¿no? Pero evidentemente esto al momento en el que se causó la afectación, no es posible. Sí se pueden incluir algunas otras situaciones en una condena, pero lo que se busca es precisamente eso, ¿no? No solamente acortar los tiempos, sino que la víctima reciba la reparación del daño oportunamente, que le sea redituable realmente, que le satisfaga en cuanto a la afectación que se le generó con motivo de un hecho delictivo. Ahora, cuando no hay la voluntad de una de las partes, entonces no se puede llegar a finiquitar un asunto por un acuerdo reparatorio, ¿qué podemos hacer? Bien, obviamente hay ciertas condiciones para el acuerdo reparatorio. No todos los delitos son materia de este tipo de soluciones alternas al procedimiento. La ley nos establece ciertas limitantes, ¿no? Delitos que se persiguen a petición de parte o querella, parte agraviada, patrimoniales no violentos, son algunos de los ejemplos que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se limita a cualquier delito relacionado con violencia familiar o violencia contra la mujer, sobre todo cuando hubo una relación de pareja. En estos no puede celebrarse un acuerdo reparatorio. Son limitadas los presupuestos que nos establece la ley para poder acceder a este tipo de acuerdos, ¿no? Cumplidos, obviamente tienen una consecuencia jurídica, que es se decreta un sobreseimiento o, en su defecto, una extinción del ejercicio de la acción penal, porque recordemos que también los acuerdos reparatorios pueden celebrarse ante el Ministerio Público sin necesidad de acudir ante el juez de control, salvo que las partes soliciten su ratificación. Exacto. Entonces es posible que se emita una determinación por el propio fiscal, o ya, si el asunto se encuentra en sede judicial, se emite el sobreseimiento y la extinción del ejercicio de la acción penal ya en presencia del juez. Es decir, es como si obtuviéramos una sentencia absolutoria. Exactamente, los efectos... Aunque no lleguemos al ámbito judicial. Totalmente. Los efectos jurídicos del cumplimiento del acuerdo reparatorio es precisamente una sentencia absolutoria. No hubo propiamente un pronunciamiento, no hubo una condena, las partes quedaron arregladas a través de la vía amistosa y se concluyó el asunto. Esa es la primera posibilidad que nos da la ley. Como mencionas, existe otra. Esta es la suspensión condicional del proceso. Hay que destacar que esta sí no puede celebrarse ante la presencia del Ministerio Público, es decir, durante la fase de la investigación es imposible que pueda llevarse a cabo una suspensión, porque precisamente se pretende suspender el procedimiento, y esto se da después de que exista una vinculación a proceso, y el límite es antes de dictado un auto de apertura a juicio oral. Es el mismo presupuesto que para el acuerdo reparatorio, claro. Entonces, la suspensión condicional sí limita un poquito más los requisitos, ya que el delito por el cual se haya emitido la vinculación a proceso, la media aritmética de la pena aplicable como prisión no debe de superar los 5 años. Ese como primer factor. No debe de existir oposición de la víctima, pero oposición fundada. Y para que la víctima pueda oponerse, obviamente esto deviene si no se le está satisfaciendo realmente y de manera íntegra el pago de la reparación del daño, que volvemos al mismo aspecto, ¿no? Del acuerdo reparatorio, justicia restaurativa. Oye, perdón que te interrumpa, pero esto es muy importante porque en algunas suspensiones condicionales que se presentan, vamos, la propuesta, ¿cuál es la cantidad que se debe de tomar para poder señalar que se está reparando el daño a la víctima? ¿Es lo que hay en la carpeta? Porque en ocasiones algunas víctimas quieren pedir más de lo que hay. ¿Esto es posible? Bien, hay que distinguir. También, obviamente, la voluntad de las partes es primordial para este aspecto, este tópico que nos marca la ley. Y ellos pueden convenir, el imputado con la víctima, sus abogados, es decir, la defensa y el asesor jurídico pueden establecer una cantidad, aun y cuando ésta sea diferente a lo que arroje hasta esos mayor o de menor. Investigación. Puede ser mayor o menor, porque es la voluntariedad de las partes. Ellos pueden llegar y decir, ofrezco tal cantidad, el imputado
imputado y la víctima decir yo estoy conforme y con esa cantidad me doy por satisfecha, y bajo ese presupuesto entonces no puede considerarse o no puede existir o no existirá entonces una oposición de la víctima. Pero cuando no hay algún tipo de consenso entre las partes, obviamente la resolución que se emite, sobre todo por cuenta de nosotros como juzgadores y rectores del procedimiento, es con base en lo que objetivamente se desprenda hasta esos momentos de la carpeta de investigación y lo actuado ya en sede ministerial. Hay quien incluso se atreve y solicita la reparación del daño integral. Sin embargo, en lo particular, considero que este concepto se integra una vez que ha sido considerado culpable en una sentencia a una persona, porque es eso justamente como un castigo, como una parte de todo esto. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? No, es parte de los pronunciamientos que se hacen, sobre todo al abordar los requisitos de procedencia de esta figura procesal. Debemos de entender que lo que se busca precisamente es invitarles a las partes a transitar por un procedimiento por todas sus etapas, y evidentemente las consecuencias jurídicas no pueden ser las mismas en esta fase del procedimiento. Integralmente implica resarcir los daños y perjuicios que se causaron directamente con motivo de la conducta que generó el inicio de la investigación y en su momento la vinculación a proceso. Este sería propiamente el segundo factor de exigencia para el otorgamiento de una suspensión condicional del proceso, y el último es que no se haya celebrado o no se le haya otorgado propiamente al imputado una suspensión condicional de manera previa, o si se le ya fue beneficiado con esta figura procesal, que hubieran transcurrido 2 años a partir del cumplimiento de una suspensión condicional previa o 5 años a partir del incumplimiento. Dados estos aspectos, debe de otorgarse entonces una suspensión condicional del proceso, en donde se establece una temporalidad que el juez le va a marcar a la persona imputada ya vinculada al proceso para que cumpla determinados compromisos u obligaciones. La propia ley nos establece un catálogo de las situaciones que pueden imponerse como condición a la persona incriminada, sobre todo porque parte del derecho que tiene la víctima es ese reconocimiento de que fue afectada con un hecho delictuoso. Y obviamente también esta figura procesal engloba algunos aspectos relacionados con la reinserción, que es lo que se busca, que no se cometan nuevamente conductas delictivas o hechos de la misma naturaleza que ya propiciaron previamente una vinculación a proceso. Entonces es como una especie de sanción voluntaria, en donde el vinculado, el imputado, se compromete ante el juez, pero sobre todo ante la sociedad, para incorporarse de manera debida a algunas situaciones, como residir en un lugar determinado, no acercarse a la víctima, generar actos de molestia, realizar algún servicio social a favor de la comunidad, en caso de que tenga obligaciones alimentarias, cumplir con sus compromisos de deudor alimentario. En fin, son innumerables. Es un catálogo, prácticamente son 13 o 14 fracciones las que nos contempla el artículo 195 para esta figura procesal. Y fíjate que ahí, viendo las cosas desde otro punto de vista, es al mismo tiempo una oportunidad para que la persona que está recibiendo este beneficio, pues justamente como que limpie su imagen y se reivindique, ¿verdad? Como lo decías, ante la sociedad. Es totalmente cierto. Estas figuras procesales tienen una gran importancia, ya lo mencioné, para despresurizar el sistema judicial, que no estén los cerezos llenos o al borde de su cupo, que también los asuntos sean los menores los que lleguen propiamente a juicio. Yo os invitaría a la ciudadanía en general a que cuando desgraciadamente nos vemos inmiscuidos en un delito, ya sea como parte agraviada o como parte responsable, veamos esa posibilidad de acceder a los mecanismos alternos de solución de las controversias, que son verdaderamente importantes y generan también trascendentes beneficios en el ámbito procesal penal, para que las partes resulten lo menos afectadas posibles, pero evidentemente garantizando a la víctima esa reparación del daño, porque estamos en presencia de una justicia restaurativa. Pues finalmente, Felipe, si me lo permites, ¿qué te parece si nos explicas en 2 minutitos la consecuencia de incumplir ya sea un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional? Sí. En caso de que se incumpla un acuerdo reparatorio, cuando se celebra y es de cumplimiento diferido, la consecuencia jurídica es que esa suspensión que fue determinada para esperar el cumplimiento de la
acuerdo se levanta y se continúa con la investigación o el proceso en la etapa en la que el mismo se encontraba, como si este nunca se hubiese celebrado. Lo que hubieran pactado las partes no puede ser utilizado ya durante el resto del juicio. Esto es como un paréntesis, se acabó, pero retomamos, vamos a dar continuidad al proceso. Y en cuanto a la suspensión condicional del proceso, el incumplimiento prácticamente es el mismo, se levanta en la suspensión y continuamos el proceso en la etapa en la que este se encontraba. En ambos aspectos, para el supuesto de que ya el asunto haya estado en sede judicial, es decir, que ya hubiera existido una vinculación a proceso, implicaría que debe de cobrar vigencia las medidas cautelares. Recordemos que en audiencia inicial se imponen medidas cautelares. Estas, ante la celebración del acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, quedan en stand-by, se suspenden y posteriormente, si se incumple, se retoma y dar continuidad al proceso. Incluso, bueno, ese sería ya otro tema para que tal vez después nos acompañes nuevamente y nos expliques, porque tal vez esta modificación daría pie entonces a la revisión de medidas cautelares. Sí es y posible. La cantidad que ya se haya podido otorgar en un acuerdo reparatorio de pagos de tracto sucesivo, esas sí son tomadas en cuenta para el momento de establecer. Ese punto es importante, tanto en el acuerdo reparatorio como en la suspensión. Lo que se hubiese abonado para el pago y la reparación del daño debe de contemplarse, sobre todo cuando se requiera su pago ya en fases posteriores, para que se descuente, obviamente, porque fue una erogación que sí realizó la persona imputada para que en su beneficio sea considerada esas cantidades. Pero en ningún caso usted será considerado como culpable por tomar un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional. Es correcto. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por compartir con nosotros toda esta parte de tu experiencia. Al contrario, es un placer. Muchas gracias a todos y ojalá les sea de utilidad. Mi nombre es Felipe Chávez. Síganme en mis redes sociales oficiales que se proyectarán junto con el presente video. Muchas gracias.